Vamos al libro de San Mateo capítulo 24. Biakana aba Mateo. Efulene mogome be yabani. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Fiera tobiana. El capítulo 24 Efulene mogome be yabani. Del Evangelio según San Mateo, los versos 34 y 35. Onongonyi mogome le yabatan. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bebera mazominana ake bordida yelot. Kangna mamatama semat zarban. El cielo y la tierra pasarán, Jobya si da yelot. pero mis palabras no pasarán. Ve bifia biam bia yelot. Vamos a orar. Biaba sebe yana yagle. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Dios mío, por el privilegio que me das de poder participar, Señor, en este Congreso Africano. También, Señor, te pido que tú, a través de mi vida, que tú, Señor, envíes el poder de tu Espíritu, Señor, sobre mi vida, Dios mío, y tu palabra que va a ser expuesta, Señor, hoy y todos los días que restan de este Congreso sean de edificación, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a todos los que nos están viendo en todos los lugares, en todos los países, Señor, Dios mío, que también el Espíritu Santo tome el control en cada lugar, en cada ciudad, Señor, en cada creyente, sanando, libertando, tocando y haciendo maravillas, Dios, en el Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Biaba sebe yana tobia baba zangbam. Estuve, observando el lema que Dios dirigió a los pastores aquí para el Congreso en África, y el lema es generaciones con un legado duradero. Mavaka mafas. Anfaya onofia nzama vobia ebe muran komese sangdi eto ambang be liga edina ven da liga biado. Es un lema, el lema Generaciones 2025 ha sido un lema muy edificante. Onofia bia gurfa wa mbugu obofabia nofia wa bia long. Creo que todas las áreas ministeriales, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ver con las generaciones. Mabone tam sebe temi lumi fie mamzam bia na tin ye zamete da temfa make mobot. Y Dios ha levantado generaciones preciosas. Nzamazia fa tere make mobor manan ven. Y nosotros entendemos que la palabra generaciones, Bia wefia balene akebot. tenemos dos aspectos de los que nos hablan esta palabra generaciones. Ena bia bermi fam mami be anfayo nofiate. El primero tiene que ver con la identidad. Akeo sua da kombi lere e zamda lerban. La generación tiene una característica. Dayena ke akerbot e beremo furma lerban. Hay generaciones buenas, Akeborenzen egor kinvan. hay generaciones bendecidas por Dios. Akeborenzen egor tobnan zama barana akeborte. Ha habido generaciones que han sido obedientes a la palabra, Makemo bormenzen moto be yebi baranan zamete. pero la Biblia también habla de generaciones malas. Kazran zamya beraba bi ko bana keborenzen de egor fo kwabe. Habla de generación adúltera. Akoba kebor edinere karan zamana mojoman zam. La Biblia habla de generaciones perversas. Akoba keborenen kwat. Y la Biblia habla de generaciones corrompidas también. Akofa makemo bormenzen na manimi zaman. Pero obviamente Dios nos está llevando a una generación con una identidad buena.
Wen de ben an nzam nya ka bia ma ke ma bor ma ler ban e mama na ven. Y Dios ha construido una identidad para su iglesia. Nzam nya ler ya fa an fa ke bor e ben nzam zen. El otro de la palabra generaciones, E fiate creo que es el que más hemos captado, bitu wa de anyon. es el que tiene que ver con el legado. Aquí zam tera comme le fait zambia ligado. El legado es importante, hermano. Yetone etomba ligado ne buiban. El legado es lo que nosotros damos o lo que una generación entrega a otra generación. Bino zone zamte ane zama ke bodal lige bia ke bodanzu. Cuando una generación es una generación aprobada por Dios, Eyon a ke boren zengene nzama jiba ke borte. Dios quiere que esa generación transmita esos valores a la siguiente generación. Nzama komfana ke borte e ke mamane ban e bia ke boda yeso. Y así es como el Evangelio llegó hasta el día de hoy a nosotros. Ya ka kwene ka efian zavenga nzukunye bia ke borbine ndagadi. Luego de 2000 años, El draba abimi bumite. el diablo ha combatido las generaciones buenas. E bia kom kabeze ma ke bormanen ven. El diablo no quiere que haya buenas generaciones. Deble ya komne ba ma ke ma bormo boban. El diablo odia y detesta las generaciones que buscan de Dios. Deble abira fam ake abot da zangzam. Y entonces nosotros somos una generación Bia que borbi quiere buscar de Dios. bia bina ke abot da kom zangzam. Somos una generación que quiere agradar a Dios. Bina ma ke ma bot ma kom vanzam duma. Es más, somos una generación que agrada a Dios. Adang dang bina ke abot da vanzam duma. Es lo que nosotros sentimos por el Espíritu Santo. Edene ezel tambia wura na ban fufu system. Serle gratos a Dios. Nibi vanzam aduma. Y estaba viendo lo inmenso que es el universo. Banga kabaler mama ye mana mama ye bi vagale banga kaba binoyo. Usted y yo no nos imaginamos Ye bi o be ban fa fas. lo inmenso que es el universo. Bi banga na fas abi binne ening singumena. Creo que no hay números sobre la tierra Mabuna no mabor no na bunya siba. que podamos usar para calcular Ne bine bernado ne bia lang. la cantidad de astros y planetas y soles que hay en el universo. Abim bi vagale bina ening singumdi. Y la Biblia dice Kalaranza majo. que todo eso pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Asiste da yelot ve fian zam da yelot. No son los templos que tenemos, Aseman de be kebe long. no es la cantidad de iglesias ni pastores que tenemos. Aseka bi man man zam long bi ba kalme tombi bere. El bien más preciado que tiene la iglesia es el Evangelio de Cristo. E jom nin zam dang bere to e ban an fuen zam Jesus. Entonces tenemos que cuidar el mensaje, Da kom yina bi yana kar foyete. que es lo que estamos predicando. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Nzam var bi kebe kar fuen zam. Cuando se escribió la Biblia, E yong be kalaranza. usted sabe que la Biblia se escribió en un lapso de 1600 años. Mina to waye mana kalaranza banga tsini elora ba bumi bu. Y los primeros 5 libros Maba matano suwa. son llamados los libros de la Torá, Ana maba banga soma atora. que son los libros escritos por Moisés. Moise nya atsir maba matan mate. Luego, con el devenir de los años, Yani mi bumi nga kemya zarban. se fueron añadiendo otros libros, E de banga bera kaba kogole maba mfe. los libros históricos, Maba mi lang. luego también los libros poéticos, E de mi maba mva nga bera so. los libros proféticos, Maba makur fomojo mama nga so. los libros de los profetas menores. Maba bokur mojo bonobong. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Onno melat aber maba mogomele yebu. Y en esos libros hay una cantidad de información hermosa Maba matem bang ba mama jagale manete. que nos enseña
¿Cómo nosotros podemos entender a Dios y los tratos de Dios? Malerbiya nzam varbino gogunzam ye mama bo. Ese libro para nosotros es un espejo, Dayina kalarate ebebiya anane yen. porque Dios quiere que nos miremos en la palabra de Dios. Amunanti ya komne bida biya bena fenzamete. Pero mire, Dios no solo se quedó con el Antiguo Testamento, Mang daga nangali ya onno melat. Dios también nos da el Nuevo Testamento. Amvarte fave biya fefelat. Y son libros maravillosos. Ana fumbang mama ba. Pero como dice la palabra de Dios, Amvar kalaran zama akobo. tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento Anon numelat, anon fefelat. es palabra inspirada por Dios. Asisete nzamenya akure fiave. En 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice, Aba Timoteo, Pablo ajovene, guiado por el Espíritu Santo, on fubu semo nga guranyi. dice, toda la escritura Aduna ontirase, es inspirada por Dios ontirase nzamenya vogo ngu. y es útil para enseñar, Ontirate se wajane ba yang fogo. es útil para redarguir. Ono fe ban nebo songana ubot. La palabra de Dios no dice que la Biblia nos acusa. Kalaran zama alerbiana kala efian zama da somana biya. El diablo es el acusador. Debele nya soman. La Biblia dice que la palabra nos redarguye. Adobiana kalaran zama soman. Hay una diferencia muy grande entre acusar y redarguir. Ngana na bui entre ben soman yana ba soman. Cuando alguien te acusa quiere hacerte daño. Ello mura somana wa akom wojugu. Por eso la Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Emura somana biane debele. Pero Dios redarguye. Enzamanya soman. La palabra redarguir significa dejarte convencido, convencerte de tu pecado. Efia era como yena o worne wa bobe. O sea, la palabra de Dios te hace entender cuando has pecado. Da como efia nzam da kombi lerbi yemne bito semete. La palabra de Dios es útil también para corregir Efia nzam ne fe ban nera soman. y es útil para instruir. Ene ban nera soman da lere. No puede haber legado Da yine beselig jom. sin una buena palabra de Dios. Kang nam bang be fien no. Por eso las organizaciones evangélicas que se han levantado durante los años, Edo wa yena ebu ba kabater mamani manzamen daga. que no han tenido cuidado en mantener la predicación de la palabra de Dios, Ne ban zi ban ben ne ba bale efia nzam varba yan rekat. se han derrumbado, Bobote bese ba manaku. se han destruido. Ba manat zamban. Por eso nosotros tenemos que mantener la predicación pura de la palabra de Dios. Ede bia bia yana bale fuen zamen fuban. Tenemos que predicar lo que Dios quiere que prediquemos. Bia yana kat edin zamazone bi karanan. No podemos predicar solo lo que nos gusta. Bisa kare zambie ben bia zing. Mire, yo estuve en una iglesia evangélica Bang dang man ben din zamen zing. y el año 84 llegué al movimiento misionero mundial. Buwa ko ve wu wa gasian. Pero estando en esa iglesia, Ve nya ben din zamen zing. algunos hermanos me hablaron del poder del Espíritu Santo. Bobe zamen zing be ko be ngu fufu sisim. Le preguntaba a los pastores de la iglesia donde yo estaba, Banga wa hawo sire be kan mitambombo ovumambo. ¿cómo era eso de hablar en lenguas? Nzamba murano kom fefen koba. ¿Cómo era eso de los dones del Espíritu Santo? Nzamvar bo das ba ya sisimo benno. Y entonces ellos me dijeron, eso fue para Pentecostés. Ede ba banga yiran manin zam tena bobe tam Pentecoste. Ahora no se hablan lenguas. Endaga na ba te fodo. No hay dones del Espíritu Santo. Beta ben sisima ba saka. Y entonces yo entré en una confusión, Ede ba banga to ban zam zaman. porque escuchaba mensajes que sí hablaban del poder del Espíritu Santo. Amuna mo foi men zing man ba banga ko ngu fufu sisim. Y le hablé a uno de los pastores en la iglesia Ede ma bera ke ba enkar mi to men zing. y le dije, ¿por qué no me dice usted que en el himnario hay himnos que hablan de el hablar en lenguas? Amuza ba yibir ben zing ba te fa zam ye ko man fefen koba. Era el himnario de esa iglesia.
embe zam ya den zamete Hablaban de la segunda, de la promesa que es el segundo bautismo. banga tenga amfa ya onduan Hablaban del bautismo del Espíritu Santo. banga ten fan duan ya sisim Y yo le enseñé el ignario porque yo siempre me gustaba andar con mi ignario y mi Biblia. mazing mangazing magura ye yimna ro ma bibli yete Entonces él me dijo, bueno, no sé por qué lo han puesto ahí. ede mangazana anafa bana zamte estete Pero yo me di cuenta que los fundadores de esa iglesia ede manganyu tangne bo banga bamnin zamete sí predicaban el bautismo en el Espíritu Santo. e bo banga kat amfa ya duan ya sisim Creían en los dones del Espíritu Santo. banga bun fo ba dalba ya sisim Y lo que pasa es que esa iglesia se enfrió. ede nga loren bena nzin zamete da ma bia fwen Ellos dejaron de lado el poder de Dios. beliga ngun zam fam O sea, no se puede predicar una parte de la Biblia. banga si karunguran fa ya kalaran zamete Tenemos que predicar toda la palabra de Dios. benzi man ka kalaran zamase Porque la Biblia amuna kalaran zam ha sido inspirada por Dios. nzame men ya liga na batsiri Dios ha guiado. La Biblia no tiene errores, hermano. kalaran zame bere vus La Biblia no tiene ningún error. kalaran zame bere vuzenzen Porque cuando se escribe un libro como la Biblia, eyong batsira bani bazona kalaran zamnya en todas las épocas en que fueron escritas, matama sabanga ka batsiri se menciona una cantidad de cientos de ciudades. baka ba ko ba bibo ki swan vo banga ka batsira abate Se mencionan monedas, baka ba tu abimo vom se mencionan gobernantes, baka fa ba tu e bo banga je se mencionan animales, plantas. kalara te baka fa ba tu zambatsir ya bile La Biblia tiene una cantidad de información inmensa. kalaran zama bere bi mama yaga mama bobot Pero si alguno de esos nombres de personajes no encaja en el tiempo que se escribió la Biblia, venge bo benzi baka ba tu ba to ban ye tambanga tsir kalaran zam entonces los enemigos dirían la Biblia está equivocada, da ko mi yene bo bete bene vus la Biblia está desfasada, a bo bete banga zona kalaran zama seban la Biblia no dice la verdad. banga zona kalara a cho bebera Pero nadie puede acusar a la Biblia, morenzi ya sesto mana biblia nadie puede cuestionar la Biblia. morenzi nga seka de biblia seban A fines del año 1800 para el 1900, ambu atova uyo ngako waman algunos estudiosos de la Biblia bo benzi baye banga yaga faya kalaran zam cuestionaban que la Biblia mencionara reyes, banga ka ba sirna kalaran zam ate zamba kenze porque ellos decían esos reyes no existen. banga ka ba zona ba kenze bete ba ses bemba ka Por ejemplo, el rey Sargón, bo bang zona kenze salomon Sennacherib, bina ka zona serakerib aún Nabucodonosor. ngake nabucodonosor Eso recién a principios del año 1900, dayina musuma membu bia tuvau a raíz de descubrimientos arqueológicos asumiye banga kuane bo banga ka ba faza masi de un arqueólogo llamado Albright, eyina muranga ka fazamte belena amstan que no era cristiano, era un arqueólogo inglés. emba munanzam Él es el que descubrió que existían esos reyes. enya ka mo yagale akuane de ba kenze bete ba tobo En tablas de piedra se mencionaban esos reyes. anga ka ya zamo kwa edanga te Pero hasta fines del año 1800 nyana mbuto nga kaman y a principios de 1900, ya musuma mbu bia tuvau los cristianos eran cuestionados en las universidades. bo bun banzam banga ka ba sir ba misir ovo ma ka bo ma yagale Imagínese que usted estudie en una universidad bang dagna wa bo ma yagale ngura se kurenzin y le digan, tu Biblia menciona reyes que nunca han existido, es una leyenda. banga jone e kalra walang venyi ate ya joba kenze bembo anemilang Lamentablemente la fe de muchos cristianos tambaleó. engongo yengongo abun ya bu bun banzam nga kala fok Mire, hay dos teólogos importantes de ese tiempo dayina bo ne ba ya kalaranzam que se volvieron en instrumentos del diablo. emu bia ko vau ne ba vangane ye e jom deble ya beranalo Eran teólogos alemanes.
bombe bubanga yang maman zam botomo leman Uno de ellos era Wellhausen emo bia tu yoravai y el otro era Rudolf. ye momboyi Y ellos crearon la base para el método histórico de casi todos los institutos de teología hasta el día de hoy. e babanga kabaku mandama yagalemate mumane mane ko kwinda ga ben Eran escépticos, bombe bubana benga yibe de manan padra de no creían en los milagros. benga bun zame tu bimam Ellos fueron influenciados por esa corriente escéptica, e de banga man to bun duwan yanguete pero cuando los arqueólogos descubrieron que la Biblia tenía razón, e yo babanga kabaya zamo kwa ya masi banga kwana kala ellos, na berbera ellos quedaron avergonzados. e de bobete banga ligo sonete Y los creyentes que se mantuvieron en su fe, babun banga toro ya senjagle den Dios les dio la razón. e den zamanga fobo bebera Hermano, esto es una cuestión de fe. zamte ene zamabun Nosotros no somos científicos, biya bise ni yami bot no somos arqueólogos, bise ke boba kabaya si pero sí creemos en un Dios todopoderoso. ve biya bunen zamane bebera Yo le creo a la palabra de Dios. mabun fe fianzam La Biblia nunca se ha equivocado. kalaran zam abon fustamenzen La Biblia es la poderosa palabra de Dios. kalaran zamane fianengu Entonces, el primer aspecto de la Biblia zaman zengna kalarete era la inspiración. enene en zaman ya lire betirdo Era que se escriban esos libros. zaman ya lire betirma bame Ahora, ¿cómo se ordenaron esos libros? zambar banga kabatermo ¿Cómo es que se organizó la Biblia? zambar banga kabater kalaran zam ¿Por qué tenemos estos libros acá y no otros que también fueron importantes en tiempos de la iglesia primitiva? amutse bi bere kalar ba kalar ba bi bere bo matamate Porque Dios es el que dirigió todo esto, hermano. e zam yanga wura segete Dios respaldó los libros que Él había inspirado en su escritura. nti a ba amiranga tsiri mata maten Cuando nosotros predicamos el Evangelio, e yong kal fo zam debemos citar lo que dice la Biblia, ya yi no tu zam no lo que dice el pastor. se zam El pastor dice cosas buenas, kai me toma na fa bomba ba kai me toma pero cuando usted define una doctrina, ve etoma ngandu tu zam kalaran zam usted tiene que basarse en la Biblia, wa yi an tan nam zam ya bibli ete porque Dios respalda su palabra. zam zama suge fia den Dios no respalda tu palabra ni la mía. zama suge fia den ga adam Dios respalda su palabra. zama suge fia den Y es maravilloso ene zamene ven cómo Dios dirigió a la iglesia ene zamene ven var zamanga gurande zam para que tengamos este mensaje completo. ne bi bere ne fuen zamena bomvani 66 libros, hermano. abi mababia tuan Esa es la palabra de Dios. ene ne fia zam Si nosotros recibimos esta palabra, amamos esta palabra, ngebi nyone fia bi zinga ne fodo entonces el legado es verdadero. ayine be ejomba liga ne bebera El legado es poderoso. ejomba liwa do ene ngu El legado se mantiene en el tiempo. ejomba liwa de babale fodo Por eso, hermano, han pasado más de 2000 años ile rabini bune y la iglesia sigue siendo poderosa. ve zamten ne bongu Yo sé que hay iglesias que se han corrompido. bia yemfano mani manzamen zenga mana aju Hay denominaciones que se han mundanalizado. mandama zaman zenga mana tobana boba yansam Pero hay un pueblo namon zengo na fo que ama la palabra de Dios. ne wo wat fe fianzam Hay un pueblo que no se ha corrompido. namon zona wa bot Cuando la iglesia empezó su predicación, e yong den zaman ga sumnira kara karfen había tres cosas que hacían oposición. maman zenga bele e mamanga son O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan na kom ne min tuwa es que el diablo nunca va a querer bele aye kom tamen zen que haya un legado. ne belige ne ban El diablo no va a querer que nosotros podamos transmitir los principios, los valores de la palabra debele aye kom ne ikebe e dumene tine fianzamete
a otras generaciones. ai kom ka do me ke mo vo manju El diablo quiere eliminar generaciones. de bile kom sim a kom tama me ke mo bot El diablo quiere generaciones perdidas. a kom me ke mo bor menen taman Pero Dios siempre ha mantenido generación tras generación ven zama suwa ba ber me ke mo bot obedeciendo la palabra de Dios. be kan fe fian zam Hay dos cosas que usa la palabra de Dios ma me be ma zena fian para referirse a grupos de personas ne ba von me ke mo bot que mantienen la llama encendida. ne dira bale ka bo no yon Uno es remanente. embo an emurabando Hay un pequeño remanente. de yine emuralim man Cuando muchos se corrompen, eyon ko boda man tamban Dios siempre mantiene un pequeño remanente. nzama bu ber bo benzin balig be ban ve También Dios mantiene una manada pequeña. nzama ne febera akina borenzin ve La llama de Dios nunca será apagada, hermano. da yine kabanzam gwa ye dim Y esa llama se extenderá de generación en generación. an kabate wa ye ko ka make mo bot Cuando los apóstoles predicaban, eyon botung banga kabak la oposición más grande era la de los judaizantes. da kom yirne ezame abo ame ko ba vana bo yuden Si usted lee las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, ngoku ovon kwan Pedro banga kabatiri va a ver que los que más atacaron la iglesia eran los judaizantes. wa ye yene bu banga dang sona be abe bu banga vana bo yuden Ellos querían que haya una mezcla, ben zama ne ba kabal asan que mezclemos el cristianismo con el judaísmo. be kabasan an fa botung Jesus ye bo yuden Y el cristianismo es puro, no se puede mezclar. anvar wa yemne ab Jesus ane zama be bera basere sana jome fo Cuando el cristianismo se mezcla, se contamina, se corrompe. ayine etam se basa de man zamban Dios quiere una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha, sin arruga. zam ni zama fo Dios no quiere una iglesia corrompida. Ir a la iglesia algunos aspectos del mundo, bo ben de bine be an zam mama yansen pero nosotros no necesitamos nada del mundo. bia Dios nos ha dado buenos músicos cristianos. bia kombo ye be ulban zam Dios nos ha dado buenos predicadores cristianos. bia kom an fa ba karban bo ulban Dios zam nos ha dado historiadores cristianos. a kom fe bo zamil lang bo to bo ulban zam Dios nos ha dado profesionales cristianos. ake ya bia bo ba yemba man bo to bo ulban zam No tenemos nada que pedirle al mundo, bia ya ne da zaman zinga menos en cuestiones doctrinales, adam ma ya le man ven porque el judaísmo amuna zam yuden quería imponer los ritos que había instituido Moisés para Israel. banga ye ve em oze anga Israel Pero eso era hacer vana la cruz de Cristo. ve zamte de nte ke wala e fa cruz de Jesus O sea, eso era aceptar que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. zamte ba dene e motuma Jesus mem Si alguien te dice, bueno, está bien, somos cristianos, pero hay que circuncidarse. de murajo bun ne be fan ve wayana kerban Somos cristianos, pero hay que guardar el sábado. bin bo bun ban zam ve be yana bale sabado Somos cristianos, pero hay que guardar ciertos ritos y tradiciones. bin fa bo bun yes Entonces nosotros decimos, no, lo que te salva no es guardar ritos, es la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. e jonga korbi ate mama son voix anama timen El segundo grupo que nos hizo oposición e kina be dan ju son fueron los esotéricos, amba e be tuve las corrientes gnósticas, dayine e bo banga yana kalaran zam la filosofía oriental. dayine ma yagle ma so como fo Influyó, hermano, uno de los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría. eman junyin ju son kalaran zam Entonces la predicación se volvió la predicación que debería ser pura de la palabra, e fo yembe ban ven
La predicación se volvió especulativa. Lo que le da poder a la Biblia es que en más de 2500 veces dice, así dice Jehová. Esa es la autoridad de la palabra. Pero la influencia esotérica o gnóstica o dualista, que algunos pensaban que la parte material era muy mala y la parte espiritual era buena. Nosotros no somos dualistas. Nosotros creemos que todo lo que Dios hizo es bueno. Y la iglesia tuvo que combatir eso. Por eso Pablo habla de las huecas sutilezas, vanas filosofías. La oposición de los paganos, que también querían destruir a la iglesia. Pero la iglesia no se dejó doblegar ni por los judaizantes, ni por los esotéricos, ni por los paganos. Hubo una terrible persecución imperial, pero la iglesia no se doblegó. Los creyentes no le dijeron Señor al César. Los creyentes fueron torturados, les quitaron sus propiedades, pero no se doblegaron, porque ellos tenían una fe poderosa en Cristo y nos dejaron un legado maravilloso. Cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, eso nos inspira, eso nos motiva. Nos trazaron una ruta a seguir. Ni el diablo, ninguna obra del diablo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El legado siguió, hermano. Y luego más adelante, la iglesia católica tradicional, ellos quisieron interrumpir también la difusión del evangelio. Prohibieron leer la Biblia. Habían buenas traducciones. La Vulgata Latina, por ejemplo, es una buena traducción. Y empezaron a perseguir a los que difundían la Biblia, a los que leían la Biblia. Establecieron sistemas de persecución terribles. Pero si vamos avanzando en historia, Dios levantó precursores y también reformadores. Mire, si nosotros analizamos la historia, en ese tiempo no existíamos los evangélicos. En el año 1517, Lutero no era evangélico, era un monje católico, y él inicia una reforma. Él dice, no, la iglesia tradicional está equivocada. Pero casi 200 o 150 años atrás, quiero citar a un hombre de Dios llamado John Wycliffe,
Bele motene John Wycliffe. ¿Quién era John Wycliffe? Nzambo Wycliffe. Se le llamaba la estrella matutina de la Reforma. Bangalena otekten wa veki kirin anfaya berantu terma yagle. Era 130 años antes de Lutero. A tua bimbute e wanga tebe kono Lutero nyaso. Él entiende que era importante hacer una traducción. Ayem bombamba kalaranzeng vena ayem nyitiri. Él era un teólogo. Amba morianga ya kalaranzam. Y él dice es importante traducir la Biblia del latín al idioma inglés, que era el idioma de su nación. Edanga ve kalaranzam kobe latin aligne be langwa on kobe menanga koba. Y él sienta las bases para las traducciones. A Dios por esos traductores. Porque si no, nosotros no entenderíamos la palabra. Tendríamos que aprender latín. Los servicios religiosos de la iglesia tradicional antes, hace 50, 60 años atrás, eran en latín. Y usted no entendía nada. Usted llegaba y el cura hablaba en latín y usted no entendía nada. Porque el diablo quería alejar a la iglesia de la palabra. Si el diablo nos aleja de la palabra, ya no hay legado. El pueblo se corrompe. El pueblo se desenfrena. El pueblo se vuelve idólatra. El pueblo se vuelve violento. Por eso había que acercar al pueblo a la palabra, para que haya legado. El diablo no quiere que haya legado. Y nosotros como pastores trabajamos para que haya un legado. Trabajamos con niños. Trabajamos con adolescentes. Trabajamos con adultos. Todos tienen que tener el legado. Todos tienen que recibir ese legado. Todos tienen que recibir ese encargo para que ellos puedan brillar, para que ellos puedan resplandecer como luminares en el mundo, llenos de la palabra de Dios. Nuestros niños tienen que saber que sus héroes no son Batman, que no es Batman ni otro más, ni Superman. Sus héroes son Moisés, son Abraham, David. Gloria a Dios, los hombres de Dios son los referentes. El diablo quiere que nuestros niños tengan como héroes a seres mitológicos, a seres de ficción, inclusive artistas, deportistas, que muchos de ellos están totalmente corrompidos, porque el diablo quiere alejarlos de sus referentes verdaderos. Pero cuando le decimos a nuestros niños de la fe de Abraham, de un David que venció a Goliat, de un Josué, de un Caleb, de un Pablo, de un Pedro, entonces esos niños reciben el legado. Yo quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como el profeta Elías. Yo quiero ser como el profeta Eliseo. Ya no van a decir yo quiero ser una estrella de rock. Hay que acercar el legado, hermano. Alabado sea el Señor. Wycliffe murió en el año 1384. Quiero ir terminando. Judas 1:3 dice:
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, uno tiene que contender por la fe. Uno tiene que pelear por la fe. Uno tiene que defender la sana doctrina. Uno tiene que pararse firme, gloria a Dios, defendiendo la palabra de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Y usted cree que no hay gente en nosotros metidos encubiertamente? El diablo mete gente dentro de nosotros. Dice, esos han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Nosotros no podemos caer en libertinaje. Nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios, la salvación de nuestras almas, la bendición de Dios. Pero eso no puede llevarnos al libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Libertinaje es relajo. Libertinaje es tener costumbres similares al mundo. Y el apóstol Pedro dice que al mundo le sorprende, dice, ellos se maravillan. El mundo se maravilla que nosotros no corramos junto con ellos en el camino de la disolución. O sea, nosotros no tomamos licor, nosotros no bailamos, no vamos a discotecas, no vemos pornografía, no hablamos palabras corrompidas, porque no estamos en ese libertinaje. Dios nos ha sacado de ese mundo corrompido. Pero hay algunos que dicen, si se puede ser cristiano y se puede tomar y se puede bailar. Una vez hablamos con un pastor en Perú que había sido oficial de la obra. Él había llevado una joven a su oficina y le puso una música mundana y le dijo, baila conmigo. Y bailaron. Y le dijo, toma licor conmigo. Y cuando nosotros lo confrontamos, digo, ¿y qué tiene de malo bailar? Y digo, pero nosotros no somos mundanos, nosotros somos cristianos. Eso no es para nosotros. Gloria a Dios. Hermano, quiero ir terminando. El texto que me encanta es, gloria a Dios, el verso 35 de Mateo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. En Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Para que la transmitas a tus hijos y a tus nietos, a tus familiares. Hay un legado maravilloso que va a permanecer generación tras generación. Dios quiere que acerquemos ese legado a través de la palabra de Dios. Dios
vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido que bendiga, Señor, a cada vida. Te pido, Señor, que pongas tu mano en cada persona que está aquí. Mira a tus hijos, Señor, que han venido desde tan lejos por una bendición, por una petición, por una necesidad. Tócalo, Señor. Bendícelos, Padre. Renueva su fe. Fortalece su fe. Ayúdalos, Padre. A los que están enfermos. Toca a los que están enfermos. Quita todo mal. Quita el cáncer. Quita la enfermedad. Y aún los que están bajo una posesión satánica, liberta, Señor. Los que están envueltos en brujería, en hechicería, en pacto con el diablo, rompe toda cadena satánica, toda opresión, toda atadura, toda obra del diablo. Reprende toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Con tu mano poderosa y glorifícate en esta noche, Señor. Gracias, Padre.